Buenas noches y bienvenidos, señoras y señores. Se extrañarán ustedes de vernos aquí en este mismo plató, en esta misma mesa, un viernes, porque no es lo habitual. Ya saben que nuestro programa, nuestro debate público es de lunes a miércoles. Pero créanme que la semana que estamos viviendo tampoco es muy normal. Estamos a, creo, 18, ¿no? 18 de noviembre. Estamos a 2 días de las elecciones. Estamos viviendo una serie de tensiones en los mercados, eso que siempre se dice, los mercados que atacan ahora a nuestro país. Y hoy se nos ocurría que qué mejor forma de acabar esto que llaman la campaña electoral que con un debate hablando precisamente de las últimas noticias y las últimas novedades, lo último que pueda producirse de esa campaña. Los políticos afinan sus cuerdas vocales, mejor dicho, las acaban de exprimir ya, porque muchos de ellos llevan mítines durante 2 semanas, de un sitio para otro recorriéndose Asturias, y nosotros, pues sinceramente, en algunos casos también lo agradecemos ya, que dejen descansar un poco, y la suerte está echada, que dice el refrán, y a ver qué es lo que ocurre el domingo día 20. Vamos a hablar hoy de este asunto con quienes componen nuestra mesa, que son, por un lado, Ignacio Iglesias, que además de empresario es también concejal de Foro Asturias en Noreña. Ignacio, bienvenido a este debate. Muchas gracias. Noreña, en ese condado tan peculiar. Es peculiar, Noreña, ¿eh? Sí, es peculiar, pero digamos que tiene razones para serlo. Ya. Por cierto, que en más de una ocasión aquí en esta tele, no sé si lo recordará Checa, pero aquí en más de una ocasión se ha dicho que no tiene mucho sentido que Noreña esté en solitario, que igual, ahora que hablan de agrupar ayuntamientos y eso, Noreña podría agruparse, no sé, de alguna forma u otra, pues con Siero, no sé, o con... Bueno, lo que llama la atención de Noreña, digamos que es el mapa. Ya. Es una superficie muy pequeña que está rodeada por todas partes como si fuera una isla o una península, porque son varios trozos por otro concejo, pero realmente para mí ese no es un factor determinante, porque hay 2 cuestiones. Una, que tiene una población de 5.000 habitantes, que no es por lo tanto ni de lejos de las más pequeñas, ni en Asturias ni en España, y luego, digamos, tiene un montón de empresas, con lo cual la situación económica de partida, de los ingresos, digamos, presuntos, no hace o no obliga a que sea un ayuntamiento que tenga que asociarse con otros. Entonces, no creo que desde un punto de vista racional ese sea el futuro inmediato, ni mucho menos de Noreña. O sea que no es necesario seguir a Noreña. No, si lo fuera, a ver, tampoco aquí hay que ser aprioristas, si lo fuera sí, pero de verdad que con un análisis objetivo, ni mucho menos. Hay, como digo, razones históricas, razones, en este caso, demográficas, razones económicas, que hacen que, aunque al ver el mapa pudiéramos pensar lo contrario, la viabilidad económica y demás de Noreña está garantizada por mucho tiempo. Bueno, Antonio Checa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Pues nada, aquí debatiendo, el último antes del domingo. Bueno, no sé si vamos a convencer a alguien o todo lo contrario. No, espera, quería, si me permites un momentín, contestar un momentín a lo que decía Ignacio Iglesias sobre el tema de las fusiones de municipios. Yo ya la verdad es que ya lo he comentado aquí muchas veces. Yo no sé si en Asturias hay mucha gente que sepa cuántos municipios tenemos. Debe haber poquísima gente, el número total. Consejos. No creo que lo sepan. En Asturias 78. No, tú sí, tú sí, ya lo sé, pero quiero decir que no creo que haya mucha gente. Y mira, te invito a que en tu mismo Noreña esta tarde empieza a preguntar a uno, oye, ¿cuántos hay en Asturias? Total. Bueno, lo primero no se sabe cuántos hay. Lo segundo, evidentemente, son 78, lo cual es una barbaridad total y absoluta. Eso no nos equivoquemos, por muchas razones, algunos que diré ahora. Pero estamos muy por encima de la media, bueno, ya, pero de es España. Pero es que ¿Sabes cuántos hay en Aragón? No, bueno, sí, no sé. 800, sí. Con una población no se sabe. mucho mayor. No, porque bueno, durante la época en que se instituían municipios para dar méritos a esto y al otro, bueno, se hicieron todos los que hay. Es decir, en España hay 4.000 y pico municipios. No, 8.115. Perdón, 8.000. Estoy yo en la idea de los 4.000 precisamente porque, como una idea general, vamos a dejarlos a la mitad. No lo sé, evidentemente hay mucha gente entendida en estos temas que podría hacerla. Y lo que pasa es que si decimos estamos en la media o estas cosas de la parte histórica de Noreña, que no discuto, evidentemente, pues entonces no llegaríamos. La cuestión es entrar de buena manera, resolver este tema, disminuir muchos municipios con los que disminuiremos muchos costes y además, como dicen los economistas, se pueden precisamente actualizar muy bien las famosas economías de escala, porque hay muchas cosas que los municipios por sí mismos no pueden, pero que juntándose 10 o 15 o 20 juntos, pues en fin, hablábamos de los parques de bomberos, como de hospitales, etcétera, y esa sería una línea. Y siguiendo y terminando en esta línea, porque no era motivo de debate, solamente es una curiosidad, ya sabes que he comentado miles de veces el tema de las diputaciones provinciales, que tengo escrito ya hace no mucho tiempo, además en un blog, y ahora parece que a algunos les interesa, que ya en Asturias, porque nos tocó en los tiempos en los que yo estaba en aquel momento, cuando se iba a discutir el de Estatuto de Autonomía Asturiano, perdón, precisamente, bueno, yo fui uno de los que dije que no, ¿qué sentido tiene
en una región uniprovincial, en todo caso, el tener una diputación provincial cuando tenemos un consejo regional. Tienen que asumir o subsumir el consejo regional, que es el que va a tener el futuro, y no las diputaciones. Correcto. Que yo no discuto tampoco que no haya funciones muy importantes, que no, sin duda las tienen las diputaciones provinciales y mucho más en los municipios pequeños. Pero bueno, para eso están los consejos regionales y sus diferentes consejeros, de lo que sea, que tienen que asumir aquellas cosas. Entonces, como veréis, el primer estatuto que se discutió en las Cortes Generales, que se tienen que discutir allí y aprobar allí en las Cortes Generales, fue el Estatuto de Autonomía Asturiano, que luego sirvió de modelo para todas las regiones uniprovinciales, que no sé si la gente lo sabe, a lo mejor no sabe si existe aquí diputación provincial o no, pero y porque aquí no tenemos y tal. Bueno, pues por ese motivo, es una cosa muy sencilla, y lo mismo que en todas las demás uniprovinciales. ¿Y por qué si hay dos, como en el caso de Extremadura, no tiene que haber? Pues no tiene por qué, y si hay 8 como en el otro. En fin, creo que esto supondría una disminución de costes muy grandes. Yo te daba un número, porque a mí me tocó todavía, en las elecciones del 79, todavía tuvimos diputación provincial, y teníamos exactamente 30 diputados provinciales. Teniendo en cuenta que Asturias es de tipo medio, más bien pequeño, de 30, vamos a suponer que sean la media de 50 diputados provinciales por provincia, por 50 provincias son 2.500 diputados provinciales que no sirven absolutamente para nada. A mi juicio, para nada, porque pueden, como digo, estar asumidos totalmente por los consejos regionales. Y esto, ahora, si esto se mantiene por razones, yo hablo muy claro, como siempre, si esto se mantiene para colocar a los amiguetes, como ha venido siendo hasta ahora, si esto se mantiene, en fin, para tener como más poder político, que no acabo de verlo y tal, pues bueno, señores, yo creo que hay que entrar de otra forma, y más en la situación en la que estamos. Bueno, pues de eso hablamos, de la situación en la que estamos. Vale. Oye, la entrevista de ayer a Rajoy, ¿qué os parece? En El País, me refiero, donde ayer o antes de ayer, esta semana ha sido, donde se hablaba de que Rajoy podría eliminar esa ley de dependencia, decía que es inviable. Algunos dicen que ha sido una especie de entrevista trampa del País a Rajoy, que Rajoy ha vuelto a caer además en esa trampa. No lo sé, ¿qué os parece a vosotros todo eso? Hombre, la situación de... A 2 días de las elecciones, la ley de dependencia no me sirve y no hay dinero, no la vamos a pagar. Hombre, muchos votos no le va a dar, creo yo. No, algo de entrevista trampa puede haber. De hecho, con todo el respeto y todo el cariño a la profesión de periodista, con la que tengo alguna vinculación personal, digamos, yo creo que todo periodista tiene una parte de traidor. Y lo explico para que no se os echéis encima. Vamos a ver, la idea, el perfecto entrevistador es el que consigue ganarse la confianza del entrevistado y le arranca aquello que en otras circunstancias más frías, vamos a decir, nunca hubiera dicho. Puede ser ese el caso, ¿no? Sin necesariamente tergiversar las cuestiones y sin falsear. Claro, eso es el atajo que sí que supondría una trampa. En ese sentido, es evidente que la estrategia de Rajoy hasta ahora fue no desvelar demasiado las cartas y no explicar exactamente en qué van a consistir sus medidas. Claro, pero todo tiene un límite, sobre todo en esta recta final en la que de alguna manera puede quedar un poco prisionero de esa estrategia, porque como parece evidente, luego ya los resultados, pero que va a ser el próximo presidente, todo el mundo lo da por sentado, pocas veces se dio tanta unanimidad y tampoco entusiasmo, por otra parte. Todos damos por sentado que va a ser el próximo presidente, pero yo no veo la alegría por ningún sitio. Y en ese sentido llega un momento en que, cae en su propia trampa porque, hombre, algo tiene que explicar. Y en cualquier caso es cuestión de tiempo. Si no lo explicas 2 días antes, ya lo explicarás 2 días después. Con lo que, no sé si fue por ese ejercicio de trampa o por un alarde de sinceridad, sí es verdad que esta ley de dependencia yo creo que empezó al revés, porque lo importante es tener el dinero para luego legislar, y entonces se tendrá que desmontar, pues, o no, pero empezando por ese mismo orden, ¿no? Comprobar si efectivamente hay dinero, y a esta pregunta, que es un poco retórica, yo creo que todo el mundo sabemos la respuesta. Pues en función de eso habrá que ver. Bueno, vamos a ver, sí, más o menos la línea es esa. Vamos a ver, en términos generales, la estrategia global, que tengo la sensación, viendo a los candidatos, la estrategia global de Rajoy es una estrategia no demasiado clara. Lo digo así tal. Pero claro, ¿por qué? Porque es una estrategia electoral que probablemente tenga su sentido. Cuando estás ganando por tal cantidad de diferencia en unas encuestas, pues tampoco debes de mojarte a lo mejor excesivamente. Aunque también hay cosas que debas de contar.
Si en un partido de fútbol en el primer tiempo llevas 5-0, por ir al símil futbolístico tan conocido, pues hombre, en el segundo tiempo lo normal es que reserves a buenos jugadores, que por tarjetas, por lesiones, es lo normal. Y, hombre, ¿y por qué vamos? Si no quiero que con el 5 me llega, ¿no? Si hubiera tal, podría ser. Pues creo que está haciendo lo mismo. No lo estoy disculpando exactamente, pero, en fin, conociendo un poco la política por dentro, puedo llegar a entenderlo. Y la segunda parte más importante del argumento, que ya Ignacio más o menos lo desvelaba, es en ese sentido de que Rajoy está verdaderamente acojonado, con perdón, de la situación que se puede encontrar, y tengo que utilizar un término en recio castellano, porque verdaderamente, yo ayer estaba escuchando al portavoz de Castilla-La Mancha, como bien sabéis, mi querida Castilla-La Mancha, de donde procedo. Claro, es alucinante. De aquellos 400 millones antes de las elecciones municipales, o 500, que cerraron allí el presupuesto, los que estaban antes, aquellos saltó a 2.700 millones. Ayer decía de Castilla-La Mancha, no, os voy a hacer una observación, ya son más de 3.000 los que hemos descubierto. Claro, en estas circunstancias, pues evidentemente Rajoy es que no sabe ni lo que se puede encontrar en los momentos actuales. Siempre hemos dicho, bueno, se van a encontrar los gobiernos que vengan, tal, pues bueno, más o menos se ha sabido aproximadamente. Pero en el caso este concreto no se sabe. Porque claro, siendo esta gente como ha tirado dinero por todos lados y lo sigue tirando todavía, ha habido no sé cuántas ayudas a no sé, bueno, una cantidad de cosas impresionantes, la de sanidad en lugar de gastarlo, y entonces por eso es por lo que creo que no se atreve mucho a dar determinados datos. En el caso de las diputaciones, y lo mismo que yo decía una cosa, intento echar un cable en el sentido siguiente. Yo creo que no lo tienen suficientemente claro ni estudiado todavía, y le han dicho, bueno, no te metas demasiado en este tema, vamos a mantenerlo y ya veremos. Porque evidentemente lo que hay que resolver es la situación económica urgentísimamente. Dar confianza, tranquilidad a los mercados dentro de lo que cabe. Yo antes apuntaba, bueno, luego hablaremos de ellos, pero en fin, que me parece están un poco desbordados, no sea santo de que viene tantísimo en este momento. Yo creo que van a cambiar un poco a partir del lunes, pero que evidentemente lo primero es resolver y dar una confianza al país, que la gente se levante un poco más tranquila y diciendo, pues voy a seguir teniendo trabajo si lo tengo, y si no lo tengo, pues bueno, parece que esto empieza a montarse, dar esa expectativa. Y entonces por eso lo de la ley de dependencia, como bien decía Ignacio, bueno, es que esto es un cachondeo, señores, es un cachondeo, siempre lo ha sido los 7 años que llevamos, ¿no? Del desmadre este. Hombre, una ley de dependencia en la cual no se presupuesta cuánto va a ser y en la cual no se nota presupuestariamente de lo que va a ser, y luego se le dice a las comunidades autónomas, lo hemos aprobado en el Parlamento Español y ustedes encárguense de todo este tema. No, esto no es serio. Con lo cual, claro, ¿qué ley de dependencia vamos a hacer? ¿Quién quiere? Porque es que están con la obsesión, Rubalcaba y compañía, de que aquí va el Estado del Bienestar, lo que quiere el PP es que desaparezca, ¿no? O sea, destrozarlo, no sé, que no hay ahora mismo ningún partido político europeo que quiera acabar con ningún Estado del Bienestar, ni muchísimo menos. Cada uno tendrá sus ideas política económica y las demás, pero nadie quiere acabar. Y evidentemente ni con la ley de dependencia ni con lo demás. Y entonces, bueno, pues quizás sea una pequeña trampa que le han podido tender, que no lo sé, pero que Rajoy ya no cae en las trampas por una razón muy sencilla, porque no contesta, o sea, le da lo mismo, no contesta a ellas y por lo tanto no cae. Por cierto, que esa ha sido la campaña electoral. La idea de Rajoy fue hacer no ruedas de prensa en los que los periodistas podíamos preguntar, ¿no? No ha hecho ruedas de prensa, eran declaraciones directamente, sin posibilidad de admitir preguntas. Decía Checa que es necesario actuar con urgencia, que lo exigen los mercados, la situación, etcétera. Pero esa urgencia no puede ser tal, porque va a haber un mes entero con un montón de cosas importantes sin que haya un presidente electo, sí, pero no con la toma de posesión ya hecha. ¿No hay posibilidades de adelantar esto en una situación como la que tenemos, creéis, Ignacio? Sí. Hombre, yo sinceramente, yo creo que más importante que la urgencia es la coherencia. Yo creo que el dinero es cobarde, los mercados somos, porque solemos hablar de los mercados como si fueran unos señores, y la mejor definición de mercados fue la que dio Jerónimo Granda, si la culpa es de los mercados, vamos a Grao. O sea, los mercados somos nosotros, y nosotros con nuestro dinero somos cobardes, y los bancos 3 veces más. Entonces yo creo que más que urgencia es una cuestión de coherencia, ya digo. Y esa es la clave, o sea, explicar que no vamos a hacer trampas, que vamos a pagar los compromisos y sobre todo que vamos a levantar las alfombras y ver lo que hay debajo. Yo creo que esa es la clave. Nada de lo que digo, las 3 cosas que acabo de mencionar, ninguna de ellas es fácil. Ni pagar los compromisos, ni levantar las alfombras, todo es complicado, pero hay que hacerlo. Y no es tanto cuestión de prisa, digamos, sino, como decía antes, de constancia y, en definitiva, de ser coherentes entre lo que digo y lo que hago. Sí, pero no, es verdad, eso por supuesto, pero yo creo que la pregunta de Víctor iba un poco más, en la profundidad un poco más estatutaria, de la Constitución, porque efectivamente nos acabamos de enterar, yo por lo menos me enteré ayer o antes de ayer, de que según el artículo 68 de la Constitución, cada vez que hay elecciones generales, las Cortes tienen un periodo máximo de 25 días para ir al Parlamento, para juntarse a los nuevos diputados, tener el acta y ya montar la mesa concretamente, ¿no? Te voy a cortar, me vas a permitir. Sí. Te pongo un ejemplo para que lo entendamos.
Un ejemplo de coherencia, de constancia y de tal es Bélgica. Y Bélgica lleva no sé cuántos días, años sin gobierno. No hay truco aquí. Es verdad, lleva sin gobierno, pero cuidado, tiene una coherencia en sus políticas, tiene una administración que hasta los altos rangos, digamos, es estable y, en definitiva, no da bandazos en la política. Entonces se puede permitir no estar descabezado en ese sentido porque tiene unos pies muy firmes. Y otro ejemplo en ese sentido. Hablamos también del problema que hay en los países que tienen un exceso de instituciones, etcétera, etcétera, excesivamente descentralizados, como si fuera un desastre, una república bananera. Bueno, pues un ejemplo de país muy descentralizado es Suiza, que tiene no sé cuántos cantones, no tiene una capital definida, tiene varias, no tiene un presidente, lo tiene rotativo, tiene 4 lenguas, es un galimatías, y sin embargo es un país riguroso, exacto y muy solvente. Entonces no creo que la solución, hombre, de confianza, ¿no? No creo que la solución sea, bueno, pues que el cambio de gobierno, el relevo, en vez de durar un mes, que dure una semana y nos ahorramos tiempo. Yo no lo veo tan relevante eso. Bueno, no, pero bueno, cuanto más se pueda ganar en tiempo, evidentemente. Entonces sigo contando lo que decía, porque estos son trapisondas del gobierno que va a salir y que va a terminar. Es decir, ya tienen que haber adelantado las elecciones bastante más de lo que lo están haciendo. Eso ya de entrada, porque no dejarlos en esta y tal. Pero es que además son tan malvados políticamente hablando, que como tienen 25 días agotan el plazo, porque luego sacan un decreto ley basándose en la Constitución, en el cual dicen no, hasta el 3 de septiembre, con lo que prácticamente lo agotan. Hombre, se dejan un par de días para que no digan justo agotamos el plazo. Si contáis del 20 al 13, pues hay 20 y tantos días. Dejan 2 días. Bueno, pues todo esto, en la situación en la que está España, sí haría mucha falta de que el Congreso, si se puede, yo no sé si se puede anular ese decreto, probablemente sí, y entonces que se junten mucho antes, porque no hay ningún problema en menos de 5 días, llamar a los diputados que van a salir y llevarlos, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, y queda en la parte que decía Ignacio, es verdad que lo de la coherencia y la confianza es muy importante. La confianza la va a dar si hay una mayoría absoluta bastante amplia, ya automáticamente podrá haberla. De hecho, porque el propio pueblo español lo ha dicho, no es que se lo cuente nadie, lo está diciendo. Pero además lo de la coherencia, yo ya veía ayer que dicen periodistas por lo visto avezados o enterados, de que Rajoy está hablando con Zapatero muy continuamente, no solo por el tema del rescate de la deuda española, sino que está hablando con él porque está montando como un gobierno a la sombra, que ya lo tiene parecido, para decirle a ver si podemos, nada más que acaben las elecciones el 21, que vaya metiendo yo gente mía en los distintos ministerios tuyos y bueno, que se vayan ayudando unos a otros para que cuando hagamos el traspaso esté ya prácticamente la línea nuestra de política. ¿Querrá Zapatero realmente ayudar y colaborar en este tema? Porque claro, ahí es donde yo tengo mis dudas, porque no ha querido nunca colaborar ni ayudar en nada, ¿no? Con lo cual, pues lo dudo. Entonces, insisto, que se debe de adelantar el tema del Congreso y se reúna antes, porque es que claro, primero es reunir el Congreso, luego aprobarlo de la mesa, que no sé si se hace en el mismo día, probablemente se monte una mesa de edad, a lo mejor al siguiente, y después viene el tema de la moción de confianza, con la gran ventaja de que al tener mayoría absoluta bastará con una sola sesión, para una o dos, porque a lo mejor son todos los grupos que tienen que hablar y tal, no lo sé de memoria, ¿no? Y luego pues hay que votar, entonces ya estamos otros 4 días más, que nos metemos ya en enero, y dada la situación en la que están los mercados, pues hombre, señor presidente, todavía sea usted condescendiente, cambien esto, háganlo lo antes posible, y desde luego estas ideas que son buenas, nunca se había hecho en España, porque nunca habíamos estado en esta situación, o sea, siempre lo de los términos de los días que tal se había motivado, pero bueno, y deje que evidentemente los equipos de Rajoy en concreto, vamos, del Partido Popular, pues vayan entrando a los ministerios y ayúdenlos más o menos a saber un poco, no todo lo que hay, que eso que lo adivinen ellos, ¿no? Que ya lo buscarán ellos, pero bueno, por lo menos a empezar a gobernar. Es que a veces, mira, hablando de esto, a veces confundimos algún término. Solemos pensar que un parlamento con un exceso de fuerzas es un caos, es ingobernable. Y en parte de ahí viene todo el sistema electoral español, que tiene esas carencias por otra parte y tal. Claro, yo pienso en Alemania, donde hay 2 grandes partidos y 3 partidos medianos. Es muy difícil, y de hecho no hay tener mayorías absolutas. Sin embargo, llegan a acuerdos y establecen eso, políticas de estabilidad sin mayor problema. Si nos ponemos en el extremo opuesto, pensamos en países del tercer mundo, como Libia, que estoy convencido de que el Parlamento era un Parlamento, hablo en pasado, claro, sin fisuras, monocorde, claro. Y sin embargo era una situación caótica, como puede ser ahora en Siria o en países. Es decir, no hay que confundir. Donde hay una dictadura, la unidad de criterio está asegurada, pero suele ser un caos y para la economía un desastre. Y sin embargo, donde hay una democracia abierta, y a lo mejor ya digo, es muy difícil numéricamente llegar a acuerdos, cuando hay, o incluso países como Bélgica, como citábamos antes, sin gobierno ejecutivo,
cuando hay políticas claras y líneas de actuación precisas, la estabilidad se consigue mucho más fácil. No, pero es que ya no estoy de acuerdo, pero aquí hay un pero muy importante en el sentido, bueno, el tema de la ley electoral es otra cuestión, sí, ya la hemos debatido muchas veces, pero bueno, pues la podríamos hablar, y sobre todo por el tema de los nacionalistas independentistas, voy más allá, no solo nacionalistas, sino más independentistas, no, sino que en esta cuestión me parece que hay un pero cuantitativo y cualitativo, es decir, las políticas que va a tomar o va a hacer el Partido Popular van a ser muy diferentes, a mi juicio, desde luego en la política económica, iniciando por ella, muy diferentes a las de un Zapatero que lleva ya desaparecido, ni se sabe, ¿no? Y que además ni ha tomado política, en política económica, hemos estado en la Champions, no sabíamos que no, en fin, etcétera, etcétera. Con lo cual, hombre, cuando hay, tú quieres decir que la estabilidad democrática, pues sí, es un país que está, bueno, más o menos asentado, desde el punto de vista sí, pero es que en estos momentos toda la estabilidad democrática está muy bien, pero lo importante es resolver el tema dar confianza a los mercados, empezar a trabajar, empezar a recortar, etcétera, etcétera, bueno, lo que vayan a hacer. Y entonces esto cuanto antes se haga, mejor. Cuanto antes el gobierno anterior desaparezca y todos los que están ahí entre los nuevos, y muchísimo mejor. Cuanto más claro sea el gobierno, mejor. Y a mí sí que me preocupa un poco. Yo me imagino que como todo el mundo ya casi doy por asumido que el próximo presidente del gobierno va a ser Mariano Rajoy. Bueno, pero sí me preocupa lo que va a hacer. Porque no lo sé realmente, no lo sé. Y creo que necesitamos bastante mayor claridad y bastante mayor firmeza de la que se vislumbra. Su jefe de filas ha dicho hoy que efectivamente ha reprochado a Rajoy de Forasturias, sí, claro. Me tratas de usted. Bueno, o tu jefe de filas ha dicho hoy que nadie sabe qué va a hacer Rajoy, ¿no? Ha salido en defensa un poco de Aznar y ha dicho es que este hombre no sabe ni lo que va a hacer, no lo debe saber ni él. Ha estado duro hoy con Rajoy, Cascos, debe ser claro. Ya Hombre, estamos... yo creo que efectivamente son declaraciones claras. Yo no diría tanto duras, pero sí que son claras. Y creo que responden a lo que una gran mayoría piensa. Aceptamos que el presidente va a ser el señor Rajoy, pero es que no tenemos nada claro qué es lo que va a hacer. Y ese escenario, la oposición del PSOE lo combate dándole completamente la vuelta a la tortilla, estrategia con la que no estoy de acuerdo, porque ellos aseguran y dicen, no, yo sé muy bien lo que va a hacer y es todo malo, malísimo. Tampoco me creo ese cuento, no me lo creo, no es así. No es que tenga una agenda oculta, en el sentido de que tenga el camino perfectamente trazado, pero lo escondo y al día siguiente... No, yo creo sinceramente que es que no lo sabe muy bien, entonces me preocupa. Y bueno... pues a veces hay que acudir a ciertas comparaciones y es verdad que otra de las etapas en las que España tenía problemas económicos y se llegó a cierta convergencia y a cumplir una serie de requisitos que en principio parecían duros y complicados, se hizo con una política que era firme, en la que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que era clara, ¿no? Y en cambio, lo que apuntan los próximos años es preocupante en ese sentido. Creo que los ciudadanos tenemos un poco más de responsabilidad de la que nosotros mismos creemos. Bueno, yo no quiero volver a dar el principio de la estrategia de Rajoy, porque voy a volver a repetirlo, porque da la impresión de que no estoy defendiendo a ningún partido político, como me he cansado de decir, no pertenezco a ninguno y por lo tanto opino sobre lo que veo. No, lo que pasa es que, hombre, siempre de Cascos, pues bueno, leo sus intervenciones. Ya digo que no en vano fuimos compañeros de distintos partidos, evidentemente, en sus buenos tiempos de la transición. Y bueno, esto está muy en el estilo Paco Cascos, ¿no? Muy en el estilo de él, de la claridad meridiana y de contundencia, ¿no? Que eso siempre lo ha tenido. Y de hecho, yo creo que este hombre lo que tiene, dicen a veces, y listo, no, yo creo que tiene una gran tenacidad en las cosas, es un gran trabajador. La inteligencia es una cuestión que se mide de otra manera, pero en fin, en esto no me cabe ninguna duda. Y bueno, pues él dice estas cosas porque además estamos en el último día de campaña y conviene los 4 votos que pueda ganar, o 20 o de los que sean, pues llevárselos, ¿no? Y luego, lo que no cabe la menor duda es que la alusión que hace a Aznar es la que no puede hacer Rubalcaba de Zapatero, es que esa es la cuestión completamente distinta, claro. Y él tiene que andar siempre hablando de Aznar porque fueron, uña y carne, fueron padre, hijo y padre, ¿no? Y verdaderamente fue una época buena del Partido Popular, pero luego en España, donde hubo unas políticas, como bien decías, en las cuales se hicieron muy bien las cosas, o aparentemente hicieron, y en las cuales Cascos era el secretario general, o el general secretario, como se le llamaba, y evidentemente llegó a ser vicepresidente, es decir, que llegó a ser presidente del país cuando Aznar estaba fuera. Con lo cual, pues se hace esta referencia a Aznar. Y con
con otro dato que a veces olvidamos, y yo esto también lo digo casi como espectador en aquella época, o sea, como secretario general también se enfrentó al propio Aznar, porque fue el único, recuerdo, que se enfrentó a él en un congreso reprochándole que pretendiera, como al final hizo, dimitir al finalizar el segundo mandato. Es decir, yo creo que siempre fue una persona que habló claro, fue firme, me refiero a Cascos, y dijo las cosas claras. Y en ese sentido hay un contraste con la estrategia del PP, del Partido Popular, que por lo menos al principio de campaña, en Asturias, tenía como criterio no hablar de Foro. O sea, su enemigo electoral era el PSOE y entonces ninguneaba esa cuestión que yo creo que, aunque solo sea por una cuestión numérica o incluso institucional, no se puede omitir. Es decir, Foro es el partido que gobierna en Asturias actualmente, que ganó las últimas elecciones autonómicas y no puedes hacer como si no existiera. Los días de campaña fueron pasando y esa estrategia se fue desmoronando, pero quedaba la inercia. Y entonces el propio Rajoy, las referencias que hizo a Foro fueron indirectamente, hablando de partidos creados hace media hora, nunca citando tal, con nombres y apellidos. Eso contrasta con la forma de funcionar de Foro y en este caso de Francisco Álvarez Cascos, que habla claro, cita las cosas por su nombre y apellido y dice lo que piensa, aunque sea un poco incómodo. Es incómodo para Rajoy hablar en Asturias de Cascos, porque en el fondo, ¿qué va a hacer? Reprochar sus propias políticas antiguas, y puede resultar incómodo para Cascos hablar de su etapa anterior, pero como digo, por encima de esa posible incomodidad está la coherencia también y el llamar a las cosas por su nombre. Bueno, lo que no parece es que se vayan a repetir. Perdón. No, solo es porque... perdón. Porque va a parecer que yo de Cascos, como he dicho, tan buenas cosas, la claridad y tal, igual, no, pues también hay que decir algo. No tienes por qué compensar, ya, está bien pero dicho. quiero compensar un poco, ¿no? Así. No, me lo he dicho aquí más veces, ¿no? Yo también hablo como Cascos, somos de una etapa en la que hablamos con mucha claridad, porque bueno, además no tenemos nada que ocultar, evidentemente, por suerte, ¿no? No, hombre, yo lo que pasa es que también en Cascos hay sus silencios y sus cosas que evidentemente pues no están nada claras, y menos quienes hemos conocido la política en los primeros tiempos, ¿no? Por ejemplo, en ciertos sitios se ha declarado un gran admirador de Adolfo Suárez, nada menos, ¿no? Yo se lo agradecí en nombre propio, pero bueno, realmente Adolfo Suárez lo vituperó todo lo que le dio a gana y todo lo que hizo en los buenos tiempos. Y luego, sobre todo, hay un tema de Cascos que a mí no me acaba, yo creo que no lo ha explicado nunca demasiado bien, si estuviera aquí, y es el tema del regionalismo. Yo no acabo de entender muy bien todo este nuevo regionalismo de Cascos, que nunca lo fue. Fue un gran admirador de Jovellanos, es verdad, escribió y sé que sabe muchísimo de él, pero de eso a sentirse, hombre... Y se puede no sentir asturianista, todos nos sentimos, pero bueno, de eso ya a intentar llegar a un nacionalismo y demás, pues es que no me parece persona adecuada. Quiero decir que nunca lo ha sido en su vida y viene a contar algo que, bueno, si se arrastran unos votos, bien. Pero bueno, discrepo. Yo no voy a entrar en la discusión, vale, porque la verdad es que tampoco tengo argumentos para... Solo una cita, solo una, de verdad. Un poco, si me permites, por alusiones. Sí. El concepto que Cascos maneja de país, que es seguramente nominalmente algo que llama la atención, que llame Asturias país. Sí. Dos datos. Uno, se basa en jovellanos, cosa que a nadie extraña, porque eso sí, todo el mundo es consciente de que Cascos es un gran jovellanista de siempre, con lo cual no está contradiciendo. Y dos, recuerdo perfectamente a título personal, y además está en las hemerotecas, que aquel discurso que Cascos pronunció cuando vino George Bush padre a Oviedo a dar una conferencia, citaba expresamente el término país. No recuerdo el año que estamos hablando, pero de los años 90 en cualquier caso, o incluso finales de los 80, no recuerdo ahora mismo. Es decir, no es ni tan nuevo ni tan extraño. Bueno, dos asuntos sobre, ya que estamos hablando de este tema, de la personalidad de Francisco Álvarez Cascos, dos asuntos. Uno, creo yo, no sé lo que barajáis vosotros, pero los resultados, las encuestas por lo menos, dicen que no va a ser igual estas elecciones que lo del 22 de mayo. Se van a obtener menos resultados. Mira, no sé si estáis de acuerdo los dos. Bueno, vamos a ver. Aquí se va a votar al PP por no votar al PSOE. Y... Vamos a opinar. A ver. Opina, Ignacio. Bueno, vamos a ver. Es verdad que estas elecciones son difíciles. Son, si me permites, más difíciles que las autonómicas, ¿no? Porque en las autonómicas, efectivamente, lo que nos jugábamos directamente era quién iba a gobernar en Asturias y ahí el proceso era directo, claro y simple. Muy bien. A su vez, se obtuvo mejor resultado en las autonómicas que en las locales, en las municipales. Por lo mismo, porque aparte del factor, digamos, foro, pues también estaba el factor de cada uno de los candidatos, y algunos eran mejores, otros peores. Pues hay 9 alcaldes, etcétera, en fin.
Unas elecciones generales, en ese sentido, para un partido como Foro, son complejas, porque se unen los dos factores. Por una parte, es un partido muy joven, y está por hacer, efectivamente, aunque ya corrimos y mucho en estos meses, y por otra hay otros componentes en el escenario. Pero, dicho todo esto, no hay que olvidar que gran parte del clima de opinión que se está creando, en el sentido de, Foro va a desinflar, no va a haber problema, esto es un pinchazo, no sé qué, era mucho más intenso al principio de la campaña que ahora. A lo largo del desarrollo de la campaña se fue demostrando que no, que es una opción que va a tener mucho que decir. Y hablando de las encuestas, yo me remito a un dato objetivo. En la encuesta del CIS, en mayo de este año, es decir, el mismo mes que fueron las elecciones, nos daba a Foro 7 diputados. ¿Sabes cuántos sacamos? 16. Ahora esa misma encuesta nos da 1 o 2 diputados. Bueno, pues si mantenemos la misma regla de 3, a saber lo que va a pasar. Con lo cual, bueno, Bueno, sí, pero bueno, hay una diferencia cualitativa muy importante que la has citado desde el principio, que no son lo mismo las elecciones generales que las autonómicas, ni que las municipales. Y de hecho es cierto, como has dicho, que en las municipales tuvisteis más votos incluso que en las municipales. En las autonómicas más que en las municipales. Porque claro, es decir, el ciudadano sí entiende estas cosas, las percibe. Y bueno, yo aquí en la autonomía lo que quiero es, no me gustan PP ni PSOE, como han demostrado claramente, porque Foro ha recibido muchos votos del PP, naturalmente, pero sobre todo también del PSOE, que también ha recibido muchísimos. Si me permites el número, 16 diputados en el Parlamento asturiano, en la Junta General, de los cuales 16 más o menos vinieron del PP, que fueron los que perdió, y 6 del PSOE. No es el 50%, pero no, efectivamente, ¿no? En ese aspecto, entonces el ciudadano lo ve y en otro lo mismo. Pero claro, ahora estamos ante unas elecciones generales donde la percepción del ciudadano, y por eso está llegando tantísimo voto al Partido Popular, pero voto del PSOE además, antiguo, vamos, estoy leyendo por lo que dicen los encuestadores y tal, porque claro, aquí hay un problema que se ha planteado, que se quiere que el Partido Popular tenga mayoría absoluta y además más que absoluta, también que la tenga incluso más clara. Con lo cual, pues mucha gente ahora, insisto, por lo mismo, porque como el voto del partido de Foro no es todavía un voto específicamente de él, ¿no? Vamos a ver si me entiendo, son las primeras elecciones, luego empezará a tenerlo propiamente él, pero de momento no era, tenía que venir de alguna parte. Pues bueno, la gente del PP se lo va a pensar mucho, y claro, Rajoy y Cospedal ya han estado llorando diciendo que necesito la mayoría absoluta, con lo cual pudiera venir por ese lado. Sí es verdad, al hilo de lo que decíais, lo siguiente, que en las encuestas anteriores, cuando las autonómicas, es verdad que fallaron y fallaron bastante. Fallaron bastante porque tú dices 7. Bueno, yo conocí algunas de en torno a 9, 10, que hasta ahí podían darle a Foro, y bueno, pues ya era además un éxito, que no es que... Y sin embargo pasó a los 16. ¿Qué es lo que ocurría? Pues lo que los sociólogos denominan el voto oculto, que en algunos casos se da muy claramente, y él se había dado. Es decir, había mucha gente que no decía que iba a votar a Foro, porque si no, no hubieran llegado, vamos, al aumento tan específico que tenía. Y para terminar, decir lo siguiente. Yo creo que las encuestas van más o menos por esta línea. En Madrid no va a sacar ninguno, según parece en Madrid, y aquí probablemente saque uno, lo cual no deja de ser un éxito, porque tener ya una persona en el Parlamento Nacional, un partido recién hecho como se ha formado, tampoco es un éxito pequeño, pero claro, quisiera tener más. Esperemos a ver cuando se disuelva el Parlamento asturiano, que se disolverá en unos pocos meses, tendrá que disolverlo porque no va a poder gobernar, y entonces que haya elecciones nuevas ya veremos, pero eso ya hablaremos cuando toque, ¿no? De eso vamos a hablar después de la publicidad. Yo pretendía seguir por esta misma línea y preguntaros ahora, una vez hablado de los resultados electorales, ¿cómo pueden afectar cómo afectará el 20 de noviembre a Asturias? Bueno, vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de ello. Hablamos en ello. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Nos hemos ido a publicidad explicándoles lo que puede ocurrir, lo que todo el mundo espera, esa victoria del Partido Popular en el próximo 20 de noviembre, pero nos interesa especialmente saber cómo va a afectar eso a Asturias, una región que hoy por hoy, como se apuntaba bien Checa, pues no tiene el actual gobierno una mayoría suficiente, una mayoría holgada, con lo cual, pues, pueden pasar muchas cosas. Algunos apuestan porque las aguas vuelvan a su cauce y haya un pacto entre el Partido Popular y Foro Asturias, que al fin y al cabo son ramas del mismo árbol, dicen. En fin, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Cómo va a afectar a Asturias el 20 de noviembre? A mí sí me gustaría que hubiera un pacto entre el PP y Foro, porque me parece una cuestión de coherencia, ¿no? Y de estabilidad. Lo decíamos antes, no creo que tener un Parlamento sin mayorías absolutas deba ser un impedimento para tener una, digamos, democracia eficaz.
No es necesario que haya una mayoría absoluta para poder llevar adelante una política coherente. Y en ese sentido tenemos que aprender a pactar. Lo que pasa es que en Asturias nos daremos cuenta seguramente con los años que lo que pasó en este 2011 fue una cosa histórica. O sea, aquí veníamos acostumbrados a un sistema de bipartidismo en el que además se repartían los territorios, porque en pocas palabras la cuestión era esta, ¿no? La autonomía para el PSOE, el Oviedo para el PP, y así nos vamos repartiendo un poco, ya digo, los cachos. Bueno, eso ya creo que no va a volver en mucho tiempo. Y ese equilibrio o desequilibrio a 2 ahora se tiene que transformar en un equilibrio a 3 más Izquierda Unida, que también tiene su presencia y que seguramente en estas elecciones en Asturias consiga mejorar sus resultados. Con lo cual, que nadie pretenda volver a las fórmulas del pasado. Si aplicamos esas fórmulas del pasado es cuando nos abocaríamos a decir, no, aquí hay que disolver y solo se va a arreglar cuando uno consiga una mayoría y acabe con el otro. Pero eso, cuando hay un equilibrio a 4, no debe ser así. ¿Cómo va a afectar el resultado? Yo creo que de mano es bueno que se produzcan estas elecciones porque por lo menos ya se elimina una referencia del horizonte. Creo que muchas decisiones, sobre todo, honestamente lo pienso, por parte del Partido Popular Asturiano, no por parte de Foro, sino por parte del PP asturiano, no se tomaron en estos meses de atrás porque estaban esperando a que pasara esto y a ver lo que pasaba, ¿no? Y hay un par de elementos que no hay que olvidar. Uno, el propio nombramiento de los candidatos. Yo creo que el nombramiento por parte de Mariano Rajoy de Mercedes Fernández como candidata al Congreso y la presencia de Isidro Fernández Rozada en las listas es un aviso claro. Es decir, no me vais a volver a armar la que me armasteis en mayo una segunda vez. Así que voy a poner a personas que son claramente fieles al partido y que curiosa y sospechosamente eran casquistas hasta, como diría el propio Mariano, hace media hora. Eso algo quiere decir, ¿no? Eso algo quiere decir. Mercedes Fernández, yo creo que lo último que espera es un enfrentamiento abierto con cascos, ¿no? Y en ese sentido, eso puede indicar por dónde pueden ir los tiros a partir de ahora. No va a ser fácil, va a haber que, en fin, esforzarse mucho. ¿El pacto PP-PSOE no lo ves? Hombre, vamos a ver. Si me preguntas por el pasado, sí lo veo. Es lo que hubo, es lo que hay. Es el que elevó una moción de censura. Bueno, sinceramente no lo veo. Y creo que tendrán que hacer un análisis de conciencia y ver si quieren seguir con esa entente PP-PSOE y a dónde les conduce, o si van a ser, yo diría, pero, repito mucho esta palabra, pero si son coherentes y apoyan realmente la gobernabilidad de Asturias. Checa. Bueno, vamos a ver. Si partimos de que en España, en las elecciones del domingo, va a haber una mayoría absoluta del Partido Popular, una mayoría absoluta clara, y partimos, puesto que hablamos de Asturias, de que Foro tendrá 1, bueno, a lo mejor 2, pero en fin, en cualquiera de los dos casos... O 3 o 4. Bueno, vamos a dejarlo en 2, partimos, ¿no? Entre 3 o 4 o 1, vamos a dejarlo en 2. Que de 1 a 2 es el 100%, ¿no? Es un aumento tremendo, o sea, como se dice en términos relativos, ¿no? Sería, bueno, pues la verdad es que, claro, en este caso Foro, es decir, el Partido Popular de España no va a necesitar a Foro, que esa es otra cuestión. No es esa. Que hubiera sido importante, la verdad. Hombre, siempre cuando haya cosas determinadas, si pueden sumar, sumarán todo lo que haga falta, pero evidentemente no lo van a necesitar, sobre todo para cuestiones a lo mejor de importantes. Digo que es un tema muy de importancia, porque si hubiera necesitado a Foro, las cosas se podrían ser muy distintas, sobre todo la repercusión que podría tener en Asturias. Pero bueno, dicho esto, ya pasamos al caso de Asturias. La verdad es que, claro, Foro, que ha ganado, y digo brillantemente, insisto, porque la verdad es que en unos pocos meses de llegar a 16 diputados en la máxima puerta, pues evidentemente ha sido un gran éxito. Pero claro, de 16 hasta... todavía le faltan unos cuantos para llegar a la mayoría, y evidentemente entre los otros 3 tienen bastante más mayoría, aunque los otros 3 son 3 partidos muy distintos aparentemente. Luego, bueno, tienen sus más y sus menos, ¿no? Yo lo que creo es que, como decía Ignacio, los temas de los pactos que hay que acostumbrarse a pactar, sí. Pero claro, en cada autonomía, en cada momento, en cada contexto, las cosas son diferentes. Sí. En el País Vasco han pactado PP y PSOE cosas que jamás harían en Cataluña, por ejemplo. Entonces quiero decir que las cosas son distintas. Y en el caso de Asturias, yo no veo ningún pacto con Foro de ninguno de los partidos, ni siquiera del Partido Popular, porque
Una cosa es la política que han llevado unos y otros, a lo mejor desde el punto de vista ahora de no meterse unos con otros, más o menos, aproximadamente, pero es una cuestión táctica puramente, pero lo que está por dentro de los partidos, lo que se dicen entre ellos, de unos de otros, vamos, es una cosa terrible, y creo que esto es conocido para quienes estamos más o menos y con estas cuestiones. Con lo cual no me parece nada factible el que pueda haber un pacto. Otra cosa puede haber algún pacto puntual. Yo lo que ya comenté aquí, Ignacio, cuando, bueno, poco después de las elecciones, incluso antes de las elecciones, pero sobre todo después, es que yo no entendía, y lo digo con claridad, no entendía la postura de Cascos cuando el PP le pidió un pacto global de legislatura. Y cuando hablamos de pacto global o total, que las palabras también cómo se manejan, pues realmente hubiera sido el ir a los ayuntamientos como tal. Además expliqué, y lo he dicho ya muchas veces, que como a mí en el 79 me tocaron las elecciones aquellas municipales, las primeras que tuvimos, estaba Cascos también en el Partido Popular entonces, vamos, en lo que era Coalición Democrática, y llegamos rápidamente a un pacto, porque la izquierda había llegado al pacto de que iban a sumar PSOE y Partido Comunista entonces, todavía no era la Izquierda Unida, donde ganaba uno, se apoyaba al otro, en fin, etcétera. Bueno, yo con Cascos llegamos a la misma conclusión, oye, donde estos han ganado se apoya, y en el otro tal, y no hubo ningún mínimo problema. ¿Por qué no ha querido Cascos hacer estas cosas? Bueno, no, si una cosa es la explicación que tenga, que yo no sé si merece la pena otra vez. Lo que digo es que al no haber entrado en ese pacto global, en ese pacto total, a partir de ahí todavía las diferencias que ya estaban muy marcadas, porque además es curioso, yo veía fotos donde hacía 2 meses estaban sentados 2 en un lado y 2 en el otro, que eran del Partido Popular los dos, y ya unos meses más tarde podías cortar por la mitad, esos 2 que estaban en un lado resulta que estaban en Foro, el otro tal, se habían estado toda la vida en el Partido Popular, habían sido incluso muy buenos amigos y probablemente lo sigan siendo, ¿no? Pero en fin, todo esto había creado unas dificultades muy grandes, y todo esto en política, quien conoce la política por dentro, es bastante complicada. Pero en fin, para terminar, y que, bueno, supongo que contestarás a este tema, yo lo que creo es que aquí en Asturias, como el Partido Popular en Madrid Nacional no va a necesitar para nada Foro, aquí no se va a mover una paja. Quiero decir que van a dejar a Cascos y a su Foro que gobierne solo, que gobierne a su manera, naturalmente con su minoría, y le montarán las mayorías de bloqueo cada vez que lo consideren necesario. Alguna vez, para quedar bien, sí lo apoyarán a lo mejor el Partido Popular en alguna cosa concreta o que esté muy clara, pero lo van a dejar solo. Y no le van a montar nunca, a mi juicio, siempre, yo no lo haría, ninguna moción de censura. Es decir, que caiga y que caiga solo, y si ve Cascos que no puede gobernar, porque al final le cae una ley en contra de la otra, si ve que no puede gobernar, que sea él quien convoque unas elecciones nuevas, pero para decir, no, la responsabilidad puede ser tuya. Y digo porque también en la cuestión del pacto, que en Asturias no es algo, bueno, por lo menos en los últimos años que esté muy clara, me estoy acordando ahora mismo con el tema de Marqués, un señor que estuvo de presidente privado con 3 diputados, que se las trae, y no se atreve, o no quisieron, ni al PSOE le convenía ni al PP. Es decir, esto es una indignidad política, pues sí que lo es, porque obviamente este hombre con 3 no podía estar. Oiga, hagamos algo, júntense los otros 2 partidos, pero ninguno quería, porque bueno, ahí venía, bueno, ¿y quién va a ser presidente? En fin, todas estas cuestiones, y lo dejaron durante 4 años tranquilamente. Con lo cual a Cascos lo van a dejar solo, que bueno, con las, como digo, con las mayorías de bloqueo, que lo van a estar bloqueando permanentemente, él tendrá que explicar permanentemente a la opinión pública, es que no me quieren, no me dejan funcionar, los otros dirán, es que no sabe funcionar, en fin, volvemos a la misma historia, que al final salemos, y si al final tiene que convocar elecciones, ya veremos a ver lo que pasa ya con un Partido Popular fortísimo en España en otros momentos, dentro de unos cuantos meses veremos a ver cómo funciona. Vamos a ver, sí estoy de acuerdo en que la tentación que va a tener el Partido Popular, y en ese sentido el Partido Socialista también, es no hacer nada y dejar que la situación se pudra por sí misma. Lo que pasa que luego la realidad a veces es terca, y esa misma tentación fue a la que sucumbieron en los últimos meses del año pasado, y en los primeros de cuando es que la historia va muy rápida y hace muy poco la idea es que dejar que lo de Cascos es un farol, que en realidad no se quiere presentar, viene aquí, no hombre, Cascos vive en Madrid, no va a venir aquí, o sea, eso se decía hace 4 días, y sin embargo tenemos un presidente que al día de hoy, no pasó hace tanto tiempo, todo el mundo entiende que va a estar aquí y es nuestro presidente para bien o para mal, en opinión de algunos. Respecto a los pactos globales, yo lo entiendo y cada día que pasa lo entiendo mejor. Vamos a ver, sí que puede haber un mejor clima de sintonía entre partidos que tengan ciertas afinidades ideológicas, eso es lógico, pero establecer, tal como se planteaba, un pacto de intercambio de cromos, tuya, mía y demás, en 2 escenarios tan distintos como eran las elecciones autonómicas, en la que había un vencedor, y luego las elecciones locales, donde el panorama era muy diferente, yo creo que hubiera sido un error. Y se trata de eso, de que los territorios no se intercambian, los votantes no son los mismos, no vota el mismo porcentaje. Hay cierto número de personas, a veces significativa, que votó a Foro en las autonómicas y a otro partido en las municipales. Eso pudo pasar, o viceversa incluso, ¿no?
Entonces, nos falta en ese sentido cultura democrática, nos falta aprender a gobernar en minoría, y a mí no me parece mal que la oposición en algunos momentos junte sus fuerzas para presentar un proyecto o para bloquear. Lo que me preocupa es que, sinceramente, creo que lo que estamos haciendo es desmontar algo mucho más grave. O sea, cuando aquí se habla del pacto del Duerno, a veces, bueno, se piensa que es una cuestión electoralista y es propaganda. Bueno, hay aspectos que evidencian esta cuestión, y eso creo que es lo que hay que desmontar, eso creo que es lo que tenemos que destruir, y no se puede hacer entrando en pactos que al final reproducen el mismo esquema, solo que con otros protagonistas. Creo que no. Creo que desde el punto de vista electoralista el gobierno autonómico pudo haber esperado hasta estas elecciones, que no es tanto tiempo, no haber hecho nada o limitarse a vender humo y grandes proyectos, y haber llegado hasta aquí incólumes y limpios. Y sin embargo empezó a funcionar desde el primer día en la parte más desagradable de gobernar, que es poner orden, levantar las alfombras, enseñar lo que hay, descubrir la deuda oculta y descubrir y enfrentarse, hablando coloquialmente, a los trapicheos, que hay muchos. Por eso, en ese escenario, si se es coherente con esto, no se puede cerrar y decir, bueno, vamos a hacer un pacto y el pacto es de silencio. No estoy de acuerdo. Bueno, tengo que contestar un poco, bastante, porque, bueno, merece la pena además que dediquemos un rato al tema asturiano, evidentemente, como porque es verdad que a veces nos llaman y nos dicen que no habláis de Asturias, pues sí, evidentemente, es verdad, lo que pasa es que el tema nacional nos arrasa bastante con todo, bueno, sobre todo estas campañas, las elecciones generales, que evidentemente, y bueno, pues está bien, precisamente a lo mejor lo estamos metiendo en el momento que son las generales, pero bueno, me da lo mismo, vamos a ver. No, yo lo que pasa es cuando dicen lo de intercambiar cromos y tal y cual, yo lo que pasa es que quizá, claro, pertenezco a un viejo estilo de hacer política a lo mejor, que desde luego el decir viejo estilo no significa que haya pasado, ni mucho menos. Porque yo creo que cuando hay que esperar lo primero a los resultados electorales, podremos hablar de encuestas, todo lo que, pero al final los resultados son los que son y la Junta Electoral ya te dice esto y esto y esto. Una vez que tienes eso, el político por encima de todo tiene que ser realista y saber qué es lo que tiene entre manos. Es decir, si yo no tengo una mayoría absoluta, pues yo tengo que hablar con los demás, aunque no me guste. Tengo que pactar y demás. Y por lo tanto, señores, vamos a ir a estos pactos que hagamos y tal. Porque además es curioso que en este tema de los pactos... Pero si me permites, sí, solo es... Sí. Vamos a ver, claro que hay que pactar, sí, pero yo sí creo que hay que pactar cada cosa en su sitio. Es decir, yo sí creo que lo que conviene al Parlamento asturiano, al gobierno asturiano, es que haya un pacto dentro del propio hemiciclo, y que, en función de unos acuerdos de programa o de gobierno, el Partido Popular y Foro lleguen a un acuerdo. Eso me parece muy bien. Lo que no veo coherente es que se llegue a un acuerdo y la moneda de cambio no sean las políticas concretas que van a aplicar, sino el territorio de Gijón o el de Siero o el de... Eso es lo que creo que... No, pero es que yo creo que no es exactamente así, porque cuando estoy hablando del pacto global o total, están evidentemente los programas de los partidos que tienen que intentar casarlos dentro de lo que se pueda, pero también está en el pacto también en otros territorios y todo lo demás, que también debería hacerse, porque además... Si hay pactos en Asturias, ¿a quién le interesa más? A los asturianos, desde luego, nos interesa a los primeros. Pero vamos a ir a la política. ¿A quién le interesa más? Yo creo que a Foro es a quien más le interesan los pactos en este momento. Porque al PSOE y al PP, bueno, y a Izquierda Unida menos, dirían, bueno, a mí al fin y al cabo ha ganado este señor, pues que gobierna. Luego, si le interesan más, hay que bajarse de la burra y decir, bueno, yo es que necesito más estos votos, pues vamos a ver. Y todo esto hablo del pacto global. Y además, y termino con este tema concreto, que es curioso que en aquellos 4, 5, 6 municipios donde se daba esta circunstancia de que podía gobernar Foro o podía gobernar el PP, los propios ediles, es decir, los propios concejales, ya se pusieron de acuerdo unos y otros para votarse mutuamente. Con lo cual, joder, ¿de qué estamos hablando aquí? Eso es... ¿Qué? No, pero claro, ¿pero de qué estamos hablando aquí? Voy. Entonces es que como el voto es más o menos de la misma gente que antes estaba en el otro lado y se entienden perfectamente, aparte, bueno, algunos que se llevarán muy mal ahora, pues lo que estaba claro es que ellos se entendían y no entendían a las direcciones regionales, ni a la una ni a la otra, el por qué querían o no querían dejar, oiga, si somos tal. Y lo digo porque yo lo viví además expresamente. Y he contado además casos curiosísimos, como el de cierto municipio, los del 79, que no voy a citar el nombre, pero UCD teníamos 4 concejales y aquella coalición democrática o en fin, como se llama, lo de Cascos en aquel momento tenían 3 y nos pidieron que fuera el alcalde de ellos. Yo me quedé un poco asombrado, bueno, pero ¿y por qué? Hombre, es que no sé qué, bueno, había unas razones tal. Bueno, digo, voy a hablar con mis concejales y si les parece oportuno, y les pareció oportuno, es decir, que los 4 se plegaron a los 3. Bueno, por circunstancias, porque en los pueblos hay que entender la mentalidad, cómo es la gente. Entonces, si ellos se han plegado
dado ellos mismos, salvo en el caso de Siero, porque bueno, siempre hay alguna excepción. Hay una diferencia básica. O puede haberla, pero en fin. Hay una diferencia básica que pasó desapercibida, precisamente por eso, porque en ningún caso, no recuerdo el número exacto, pero sí sé que en ninguno de los casos que hubo, quedó sin gobernar un alcalde del PP por culpa de Foro. No se dio eso en ningún concejo. Salvo en Siero, que pasó lo contrario. No, eso. Sin embargo, al revés, había un riesgo evidente, y el caso más llamativo fue el de Gijón, porque me acuerdo que fue el último día por la tarde y tal, y fue un poco en contra de del criterio general, y el caso de Siero, que fue el único que mantuvo esa disciplina. Es decir, esa es la diferencia. Si dejamos que en cada concejo los concejales decidan, como tú bien dices, de suyo o de natural, los concejales de Foro y PP se entendieron. Cuando alguien podía sospechar que iba a ser todo lo contrario, estos como eran antes algunos compañeros de partido, ahora se van a llevar fatal y tal y cual. No es verdad. Yo creo que un poco de coherencia al final se impone. Y en el caso de Siero, que es el más reciente, lo que pasó, tampoco quiero meterme ahora en política local, pero lo que pasó fue tremendo. Es decir, fue precisamente eso. Impidieron a los concejales del PP votar a un alcalde de Foro porque querían utilizar esa posibilidad, esa carta, como un as en la manga para poder negociar en el Parlamento. Ese es el problema para mí, ese es el intercambio de cromos perverso. Bueno, vamos a ver, hemos expuesto la postura que ha dado, quiero decir que podría volver a insistir. A mí insisto que me parece que es mejor la otra postura, porque lo que no puedes es poniendo chinas permanentemente. Si hay un pacto no lo quiero, si el otro tampoco, no, hombre, si es que hay que empezar a pactarlo todo y se puede hablar todo. Y además, lo que sí estoy de acuerdo contigo es en una cosa, porque cuando yo recuerdo que en el 79 llegamos a estos pactos, es decir, quien más diputados tiene va a gobernar y tal y cual. Hombre, yo hablé con mis concejales previamente, cuidado. Y si en algún caso concreto en un municipio aquellos concejales hubieran dicho que de ninguna de las maneras, pues lo hubiera comunicado al otro partido, haberle dicho, mira, aquí hay una serie de razones, de argumentos, lo hubiera hecho. No se trataba de imponer, sino realmente de ir con la buena voluntad de decir, pues sí, vamos a hacer estos pactos, salvo que en algún caso puntual, porque a lo mejor en Siero no hubieran querido, por decir un caso, que es el que se ha dado, pues si no quieren, bueno, pues a lo mejor hay un motivo. Te entiendo lo que digo. Si el tema de Gijón no llega a salir, y conocemos, yo me han contado miles de cosas del tema de Gijón, y tú conocerás también. Si el tema de Gijón no sale adelante, a Foro se le cae el equipo entero, se le cae todo, se le cae encima todo. Si lo de Gijón no sale, hubiera sido terrible. Y al PP más. Bueno, pero el PP ya había perdido las elecciones. Y hasta 4 años que vuelva a haber otras ya las veríamos, porque ya había lo que había. No, es que hay que ser muy prácticos en política. Si se le cae el tema de Gijón, se le hubiera caído, el equipo entero. Hasta por razones sentimentales, que sabemos, en fin, por muchas razones. Bueno, y porque es el municipio más grande de Asturias y todo lo demás. Y podía haber ocurrido perfectamente, si en lugar de quien estaba, pues hubiera estado otra persona, que podía haber ocurrido. Sí, y si llega a ocurrir, hombre, te estás jugando nada menos que temas como el de Gijón, por decir, no, es que ya, no. O pactamos todo y entonces se lleva todo adelante. Y vuelvo a insistir que puede haber algún caso especial donde los concejales digan no y tal y sería, bueno, pues podría haber ocurrido y haberlo llevado adelante. Siguiendo tu razonamiento, se preguntó a los concejales, en el caso de Foro se preguntó a los concejales y no hubo ningún caso en el que algún concejal de Foro dijera no, yo no quiero apoyar un gobierno municipal del PP. No hubo ningún caso, con lo cual no hubo necesidad de forzar a nadie a hacerlo. Fue todo natural. Cosa que en sentido contrario no pasó. O sea, el PP sí que se vio forzado a retener a sus concejales, porque la presión ciudadana les llevaba a una cosa y la estrategia de pacto del partido les llevaba a otra. Esa es la diferencia. Y en el caso de, volviendo, si me permites, a la política general y a estas elecciones, esa es otra de las diferencias. Es decir, aquí lo que se plantea no es necesariamente que el futuro grupo de diputados de Foro chantajee al futuro gobierno y pretenda decir de mis votos dependes, porque me parece que sería tener un escaso sentido de la realidad. Es muy difícil que esos números se den. Yo de hecho parto de la base de que no se van a dar. Es más, tampoco se está jugando. Aquí se admite abiertamente que es bueno que el próximo presidente del gobierno sea Mariano Rajoy. Es bueno que el futuro gobierno de España sea del PP. Y el voto de Foro en la sesión de investidura lo va a tener sin condiciones. Esa es la diferencia. Lo va a tener sin condiciones. Ahora, eso sí, precisamente como es sin condiciones, al día siguiente vamos a ejercer una vigilancia permanente. Yo creo que esa es la diferencia. O sea, nosotros no obligamos en política autonómica, vuelvo otra vez atrás, no obligamos al Partido Popular a pactar ciertas cosas porque si no, no te doy otras. No, dejamos. Y somos, creo, sinceramente, fuimos generosos.
ningún alcalde del Partido Popular quedó sin serlo por culpa nuestra, y sí corrimos el riesgo de que en varios casos fuera así. Bueno, yo como insisto, concluyo. Ya no nos queda tiempo ya. No, es que nos quedan 5 minutos y quería... Es que nos entusiasmamos. Ya están expuestas las posturas, insisto. Yo me mantengo bastante otro, etcétera. No, lo único que me pregunto es que, vamos a ver, tanto el PSOE como Izquierda Unida, pues tendrán sus congresos y los tienen. El Partido Popular en Asturias, en cuanto que pasen las elecciones, tiene que hacer urgentísimamente un congreso, vamos a llamarle renovación, como se llama siempre, etcétera, porque la situación en la que se encuentra es realmente caótica en estos momentos, y están sacando por ahí candidatos de una forma o de la otra, que bueno, pues más o menos, no me meto con eso, pueden ser buenos candidatos, pero que tiene que llegar a hacerla. Y la pregunta que dejo en el aire, para otra vez cuando nos juntemos, te la piensas, es que en el tema de Foro, bueno, y después de las elecciones generales, ¿qué va a pasar con Foro? Es una pregunta que dejo ayer. ¿Quieres contestar ahora o No, después, porque no nos da tiempo. Además que se la piense porque es una pregunta amistosa, pero bueno, no tan amistosa, pero bueno. Otra pregunta que en este caso sí le pido a Ignacio que conteste ahora es ¿cómo está siguiendo la campaña de Foro Asturias, por cierto, la televisión del Principado, después de anunciar bueno, todo lo que sabemos, ¿no?, de los recortes, etcétera? ¿Cómo se está viendo? Tanto en la pantalla como en los propios mítines a los que acuden a veces trabajadores a protestar, ¿no? Hombre, el caso de la TPA es un caso cuando menos curioso, no voy a decir insólito, pero bueno, es curioso. Es decir, a lo que estamos acostumbrados es que las televisiones públicas escoren hacia el gobierno y hagan un seguimiento pues casero, utilizando el lenguaje de los árbitros de fútbol, y de alguna manera, bueno, pues rindan algo den mayor atención a los que en definitiva son sus jefes, si se puede decir así. En el caso de la TPA es todo lo contrario, es una cosa, por lo tanto, un poco curiosa, Y luego además viene la segunda derivada, o sea, aparte de ese tratamiento como profesional, que me limito a decir que es esto, o sea, no me atrevo a decir que dentro de la TPA, dentro de los informativos, dentro de la cobertura, sea una cosa escandalosa o que hagan un tratamiento canalla, tal. No es eso. Creo que hay buenos profesionales, lo digo sinceramente, creo que hay buenos profesionales dentro de la TPA y la mayoría de ellos saben mantener esa objetividad y ese criterio. Así lo veo. Por otra parte, hablabas de los mítines. Bueno, pues es verdad que en algún meeting, a mí me tocó en un par de ocasiones, pues se reúnen un grupo de trabajadores de la TPA reclamando solución a su situación laboral, etcétera, etcétera. Y eso también, bueno, es un poco insólito en ese sentido, y digo que es insólito porque somos muy especiales todos. Es decir, a quien deberían reclamar en principio el pago de sus salarios o el mantenimiento de su empleo sería a los administradores de su negocio, ¿no? Y sin embargo lo hacen a un gobierno que en principio, como no paga lo que debería pagar, pues entonces por efecto rebote llega a mí. Yo creo que esa situación es perversa, es realmente perversa, y pocas veces vi tan claro lo que en términos coloquiales se llama carne de cañón. O sea, vamos a ver, cuando una empresa entra en dificultad, las leyes son muy claras. Lo que hay que preservar hasta el final es el pago a los trabajadores. Luego está el pago a los proveedores, el mantenimiento de la producción, una serie de cuestiones. Y luego hay una serie de pagos más prescindibles que son por donde deberíamos empezar. El que hayamos llegado a impagar a los trabajadores o a un grupo de ellos y los utilicemos como digo, carne de cañón, me parece, como digo, perverso. Me parece perverso. Y vamos a ver, si aquí hubiera un plan oculto, que es lo que empezó al principio, diciendo, no, es que la explicación es muy clara. Aquí lo que pasa es que por razones ideológicas, el señor Cascos no le gusta la televisión pública y se la quiere cargar, quiere privatizarla. Bueno, yo creo que eso no es exactamente así, Entonces, bueno, cambia la película y dice, bueno, lo que quiere hacer es primero ahogarla económicamente y entonces eso le da la excusa para cerrarla, que es lo que quiere. Una vez que se demuestra que eso tampoco es así, porque no la ahoga, no cierra, sino simplemente lo que pretende es dejar de derivar dinero sin tener la garantía suficiente de en qué se está gastando ese dinero, pues entonces ahora viene la tercera. Dice, vale, de acuerdo, el dinero se estaba gastando mal, pero entonces que corten esos pagos, pero que nos dejen a nosotros mantener nuestros salarios y nuestros puestos de trabajo.
Cuando yo digo que tampoco es esa la responsabilidad del gobierno en este caso. Si entráramos en esa siguiente etapa, es decir, bueno, pues entremos allí y decidamos, que es donde estamos ahora. Es decir, esto es muy fácil, y pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué pasó con la laboral? En la laboral, el punto de partida era parecido, es decir, es una institución cultural que tenía un tratamiento favorable de la administración anterior y que con el cambio de etapa no se considera, por lo menos, tan prioritaria. Pero pasaron dos cosas con la laboral. Una, que la directora puso su cargo a disposición, dimitió. Y dos, que enseñó unas cuentas claras en tiempo y forma. Y quiero que esto se entienda muy bien. Dimitió porque tenía unas cuentas claras que enseñar. Cosa que no pasó en otras instituciones, entre ellas la TPA, donde sus directores, en este caso el subdirector, digo para que nadie se confunda, no dimite ni pone el cargo a disposición, que sería lo normal, por otra parte. No se permite renovar el Consejo de Administración, no se enseñan las cuentas claras y no se permite al nuevo gobierno que participe de la manera proporcional que debe participar. Si todos esos pasos se hubieran dado como se dan en la laboral, por ejemplo, uno, no estaríamos hablando en absoluto de la TPA como no estamos hablando de la laboral, y dos, sí que este nuevo Ejecutivo podría entonces decidir a quién paga y a quién deja de pagar. Es decir, en pocas palabras, vamos a mantener, por supuesto, los salarios, los compromisos, etcétera, etcétera, y vamos a dejar de pagar, por ejemplo, los 4 millones de euros que pagamos a la Sexta por emitir la Fórmula 1 cuando ya la podemos ver en abierto. Está muy claro, sí, no. Yo no sé si se ha transmitido tan correctamente como lo ha hecho ahora Ignacio esto del cierre de la TPA por el gobierno. Hombre, aquí hay un efecto evidente. Vamos a ver, es muy difícil transmitir esto cuando precisamente en aquellos sitios donde lo tienes que transmitir y en una sociedad democrática y civilizada la comunicación entre la administración y los ciudadanos es a través de los medios de comunicación. Repito, es muy difícil transmitir los mensajes cuando esos medios de comunicación están más interesados en ocultar sus vergüenzas que en enseñar la verdad. Y entonces, vamos a ver, la Sexta, la TPA, el Diario Público o La Voz de Asturias o La Nueva España, cito a los 5 con sus nombres y apellidos, que están en este, intercambio de intereses que estoy aludiendo, no van a decir lo que está pasando con la claridad que los ciudadanos merecen. Y tenemos que acudir pues a desgañitarnos y a repetirlo en las calles o en otros medios, como puedan ser este mismo donde estoy ahora, para que llegue al ciudadano. Pero bueno, ese escenario también lo teníamos en las elecciones de mayo, donde no teníamos un medio de comunicación fácil y evidente que hiciera el trabajo. No sé si Antonio quiere decir algo sobre esto. Yo coincido con él, si es para terminar, estoy de acuerdo contigo. Lo único que, claro, que insisto, que estos temas, pues hay que patarlos también un poco, hablar con la oposición también un poco, con ellos, qué opinan, tal. El momento es muy malo, sin ninguna duda, porque nadie de la oposición, con elecciones encima, va a hacer nada. Pero bueno, se puede posponer un poco y hablarlo. Es decir, hay que bajarse un poco del caballo y decir que, bueno, tengo los que tengo y a lo mejor hay parte de la oposición que sí que este tema más o menos lo apoyaría después de las elecciones. Ahora no. Después de, sí, es evidente pudiera que ser. A mí me llama mucho la atención cómo el PP, que en su programa sí que lleva la necesidad de racionalizar los costes excesivos de la TPA, incluso abrir fórmulas de privatización, etcétera, etcétera, ahora enfrentadas al problema en concreto, pues se echa atrás, incluso pacta en el Parlamento bloquear medidas ejecutivas del gobierno. Pero bueno, eso los ciudadanos juzgarán. Bueno, señores, pues nos vamos, y nos vamos con una anécdota, y respondiendo además a un espectador de esta casa que nos envía un curioso email a nosotros y a mucha más gente. Me refiero a, bueno, no voy a decir mucho más que el nombre, José María, que hace una oferta, no sé, tan mal está la cosa, tanta crisis hay. Este hombre dice textualmente en un email que nos ha enviado: hola, vendo mi voto por 1.000 euros para el Congreso y 500 para el Senado. Informes en mi móvil. Dice: doy factura con impuestos incluidos. Cobro antes de meter el sobre en la urna que me entregará previamente el comprador. Es para irme a pasar unos días a Nueva York, dice. Vale, pues nada, no sé si es broma en serio, no lo sé. Igual hay gente que capaz de esto y demás, ¿no? De comprar el voto y de... Oye, llevarse 1.000 euros de beneficio por esto, ¿no? Es una chorrada, pero sobre todo es que no sé por qué ha dejado aquí a todos los que nos ha enviado. No puede ser, claro. Esto es el voto oculto, hombre.
Bueno, ya Es una sabemos. copia oculta, vamos. Tiene un concepto del voto secreto muy particular. Muy particular. Es decir, me da igual a quién vaya a votar. Y un concepto del voto secreto y del voto útil. Tiene también un concepto del voto útil muy particular. Este sí que es útil, Este es sí. útil. Vamos Este a es tomar muy la útil. broma, efectivamente. Mejor, era para terminar con algo más anecdótico. Gracias, Ignacio, por Gracias estar a aquí. vosotros. Igualmente, Antonio. Muy bien, nada, Víctor. Y eso, como decíamos al principio, que la suerte está echada, así que, por cierto, no quiero irme sin recordarles que el domingo estaremos aquí, como manda la tradición. Hay elecciones y aquí estaremos contándoselo desde las 9 de la noche aproximadamente, poco después de que cierren los colegios electorales y comencemos a recibir los primeros resultados. A las 9 estaremos con un programa en directo el domingo, con nuestros invitados, con además también datos, que es lo que importa, yo creo, en esa noche electoral. Se lo contaremos el domingo y les esperamos aquí el domingo. Gracias y buenas noches.